Hola mis amigos, mis parceros, ¿cómo están? Les tengo un nuevo video. Me encuentro en este momento en el Parque San Carlos. Es un parque que queda en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Un parque muy bonito, se lo recomiendo, muy tranquilo. Hoy les voy a hablar de una de las historias más terribles que ha tenido la raza humana. En este video, bueno, en realidad son 5 videos en los cuales voy a hablar de las 5 mujeres más perversas que han habido en la historia humana. Voy a hablar de cada una de ellas a detalle. Esta es la primera parte. Entonces, sin más preámbulo, pues comencemos. Corría el 13 de diciembre del año de 1945 y se estaba llevando a cabo la ejecución de varios integrantes nazis, quienes eran encargados de administrar el campo de concentración de Bergen-Belsen. Entre ellos, había una muchacha de apenas 22 años, quien, mientras se le ajustaba la soga alrededor de su cuello, pronunciaba sus últimas palabras. Pero ¿quién era esta jovencita? ¿Y por qué a su corta edad se le condenaba a la horca? ¿Qué crimen o crímenes había cometido para que su vida terminara de esta manera? Se trataba de nada más y nada menos que de Irma Grese, más conocida como la Bella Bestia, la Cancerbera, el ángel rubio de Auschwitz o incluso el ángel de la muerte. Sí, aquel mismo apodo que se le acuñó al conocido doctor Joseph Mendel. Ya te podrás imaginar qué clase de mujer era esta joven. Irma nació el 7 de octubre de 1923, en el calor de un humilde hogar. En su adolescencia, tras la muerte de su madre, quien se había suicidado en 1936, Irma ya mostraba cierto fanatismo a Hitler y al movimiento nazi, pues ella aspiraba a ingresar al Bund Deutsche Mädel, Liga de Juventudes Femenina Alemana, o Juventudes Hitlerianas, cosa que a su padre no le agradaba en lo absoluto. Irma dejó sus estudios a los 15 años debido a que tenía poco empeño en ellos y prefería trabajar. Intentó graduarse de enfermera, pero no tuvo éxito, y tuvo varios intentos de empleo, entre ellos algunos cortos. Uno de ellos fue como limpiadora de pisos en un hospital. Su jefe de ese entonces era un conocido doctor de la SS llamado Karl Gebhardt, quien un par de años más adelante fue el promotor de la experimentación quirúrgica en los prisioneros de los campos de concentración, y a quien Irma veía como una inspiración total, pues este mismo sujeto la animó a que siguiera luchando por pertenecer a la familia nazi. Ya en 1942 y con apenas 18 años, y tras un intento fallido, Irma logró entrar como voluntaria al campo de concentración de Ravensbrück. Su padre, quien no estuvo de acuerdo, la echó de la casa, y a Irma no se le ocurrió otra cosa sino denunciarlo, motivo por el cual fue enviado a la cárcel por oponerse al partido. En Ravensbrück, que era un campo de concentración enfocado exclusivamente para las mujeres prisioneras, Irma se adiestraría como la futura sádica y torturadora persona que llegó a ser tan solo un año más tarde. En 1943, Irma ya estaba lista para desempeñar sus tétricas funciones, así que se trasladó a Auschwitz II, Birkenau. Para los que no saben, en Auschwitz existían 3 campos de concentración. El primero era un campo de concentración de trabajo. También allí se llevaban a cabo experimentos con los prisioneros. El tercero era casi lo mismo, solo que era de trabajo más industrial. Pero Auschwitz II era un campo exclusivamente dedicado al exterminio. Allí llegaban los trenes cargados con prisioneros judíos, polacos, gitanos y otros. Allí se hacía la elección a los demás campos y quiénes debían de exterminar y quiénes se debían quedar trabajando. La mayoría de prisioneros de Auschwitz terminaban sus días allí, en Auschwitz II. Pues bien, allí precisamente ingresó Irma como guardia femenina,
pero fue tal su devoción y fanatismo nazi que ese mismo año fue ascendida a supervisora, logrando así el segundo cargo más importante de este campamento, solo por debajo de María Mendel, otra de las famosas bestias de Auschwitz. Y aquí es cuando viene lo macabro, pues estando a cargo de casi 30.000 mujeres, entre ellos niñas y ancianas, Irma empieza a aflorar todos esos instintos de superioridad y crueldad que tenía por dentro. Ese disfrute sádico que tenía su mente empieza a salir escalonadamente con actos que, según las investigaciones, era casi de 30 muertes por día. Entre los testimonios recolectados por los sobrevivientes se cuentan varias atrocidades cometidas por esta mujer. Uno de ellos, y el más común, es que a Irma le gustaba dejar aguantando hambre a sus perros para luego lanzarlo a los prisioneros como medida de castigo y tortura. Llegó a sacarle los ojos a una niña al pillarla hablando con un conocido a través de la alambrada. También se conoce que en algunas ocasiones simplemente disparaba y mataba de un solo tiro en la cabeza a cualquier prisionero que se le antojaba. Giselle Perl, una ginecóloga judía y prisionera que realizó más de 1000 abortos a sus compañeras prisioneras para salvarlas de los tormentos a los que las sometían los nazis, contó que la bella bestia tenía una cierta fijación sexual y sádica en las prisioneras. Cito con sus propias palabras: le gustaba azotar a las prisioneras en los senos con el objetivo de que se les infectaran las heridas. Luego ordenaba la amputación del pecho, que se realizaba sin anestesia. Ella se excitaba solo viéndolas sufrir. Su violencia era psicológica, sexual y casi inhumana. Golpeaba a los prisioneros hasta que sus rostros quedaban completamente irreconocibles. Los pateaba con sus botas, usaba a su perro y los obligaba a sostener piedras sobre sus cabezas y a arrodillarse durante horas. Su sadismo continuó en Ravensbrück y Bergen-Belsen, hasta que el 15 de abril de 1945 el ejército británico liberó aquel campamento. Una vez allí, pues había cadáveres por todo lado, tifus y lepra. Los soldados comenzaron a amontonar todos los cadáveres en pilas gigantescas. Poco tiempo después de eso, los implicados fueron detenidos, entre ellos Irma Grace. Tras su arresto, se procedió con el registro de su vivienda. Durante las investigaciones encontraron piezas del horror que Irma poseía como trofeos de su sadismo, entre los que se destacaban varias lámparas hechas con piel humana. La propia Irma había despellejado a varios presos judíos con sus propias manos. Esto último fue puesto en duda recientemente, luego de que un laboratorio hiciera pruebas de ADN con dichas lámparas y los resultados arrojaran que se trataba de piel de vaca, aunque muchos otros investigadores, acogidos a referencias y testimonios, siguen creyendo esta teoría. Después de eso, en septiembre empezó el juicio de Bergen-Belsen, que duró hasta diciembre. Durante todo el juicio, Irma se mostraba con diferencia y desprecio. Aún en sus declaraciones, no renegó en ningún momento sobre su ideología nazi, y estando en su celda mantenía cantando himnos de la SS. Hasta que finalmente en diciembre de 1945, Joseph Kramer, junto con otros 44 acusados, incluyendo a Irma Grace, fueron condenados a la muerte por ahorcamiento. Este se llevó a cabo el 13 de diciembre de 1945. Día en el que Irma Grace, la más joven del grupo, vio la luz por última vez. Aquella joven y hermosa muchacha que hacía unos años atrás deseaba graduarse de enfermera, algo bastante irónico, ya que un enfermero se dedica a salvar vidas y no a destruirlas.